Junto a este hermoso ejemplar le quiero decir a usted que el día de hoy vamos a hablar del caballo famoso de 7 leguas. ¿Conoce usted el corrido, la historia que lo inspiró y quién fue que lo hizo? Pues quédese con nosotros aquí en Así es México TV. 7 leguas el caballo que Villa más estimaba. El caballo siempre ha sido parte importante de la historia de nuestro país, ya que, bueno, pues hay quienes dicen incluso que la historia de México se escribió a caballo. Esto no sé si sea cierto, pero es fácil hacer memoria atrás en la historia, en lo que, bueno, pues podemos comprobar que no hay héroe, personaje militar, político o incluso artistas que no hayan gozado de la compañía de un hermoso ejemplar como este. El caso de hoy, bueno, pues estamos tratando de platicar con usted, bueno, pues un aspecto muy importante en el cual estamos hablando de uno de los más grandes corridos que ha habido en la historia de los corridos de caballos, ya que, bueno, pues usted lo sabe bien, los corridos de caballos son innumerables y han existido a lo largo de la historia musical de nuestro país. Y como ejemplos tenemos, bueno, pues el corrido del caballo blanco, el famoso Cantador, el Moro de Cumpas y un sinfín. Pero como ejemplo el día de hoy queremos hablar con usted del caballo 7 leguas y la historia que originó esta hazaña, que inspiró a hacer ese corrido, el famoso 7 leguas. El corrido del 7 leguas fue inspirado en un animal que más bien no era caballo, sino una yegua llamada la muñeca por su extremada hermosura, propiedad de don José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa o el Centauro del Norte, quien fue el único personaje en toda la historia que ha sido capaz de invadir terreno de nuestro vecino del norte, el país de Estados Unidos. Esto sucedió en Columbus, Nuevo México, lo cual le trajo unos problemas muy grandes con la ley, entre los cuales, bueno, pues a causa de esto se dio una invasión punitiva de parte del ejército de Estados Unidos a México en busca de atrapar a Pancho Villa. Pero no era el único ejército que lo estaba buscando, sino también el ejército constitucionalista al mando de don Venustiano Carranza, que también querían apresar a don Pancho Villa por estos hechos. Así, en cierta ocasión, en esta misma época de la que estamos platicando, Pancho Villa se encontraba en Villa de Allende bañándose en un arroyo muy tranquilamente, cuando gente que estaba a los alrededores, gente por supuesto puesta por Pancho Villa a cuidar, le dan el aviso de que venía un grupo de caballería que justamente, bueno, pues venían buscando atrapar a Pancho Villa. Este en respuesta se viste rápidamente y monta a lomos de su caballo, es decir, de su yegua la muñeca, y sale corriendo con la intención, bueno, pues de escapar de esta situación. En el camino se encuentra con un piquete pequeño de soldados que unos dicen que eran 3, otros dicen que eran 5, quienes le marcan el alto y bueno, pues Pancho Villa, haciendo caso omiso de esta orden, continúa con su acelerada marcha, logrando arrollar con su caballo a uno de estos soldados. Poco tiempo después, Pancho Villa llega a una fábrica de hilos en la cual ya lo estaban esperando gente que estaba a su favor. Cuando este llega y desmonta, se da cuenta que la muñeca tenía una grave herida en el pecho que le hacía sangrar profusamente. Fue un balazo que le entró justamente, bueno, pues por el pecho y le salió por el costado trasero de su pata derecha. Afortunadamente este animal logró tener la atención médica necesaria que la hizo seguir sana y salva. En el recuento de toda esta situación, Pancho Villa cae en la cuenta de que su animal había corrido la cantidad de 7 leguas, lo cual, bueno, pues es extraordinario, ya que todos aquellos que son aficionados de los caballos sabemos que un caballo máximo puede correr 30 kilómetros a todo galope, esto para conservar su salud. En este caso, la muñeca había recorrido 42 kilómetros, ya que si hacemos cuentas, una legua equivale aproximadamente a 6 kilómetros, así es que 6 por 7 leguas, que fueron 42 kilómetros, hecho que fue
increíble, y pues fue lo que le valió la hazaña a este caballo 7 leguas. Y así surgió la inspiración para hacer este famoso corrido que hasta el día de hoy conocemos y que le dio fama a este hecho, pero sobre todo a este hermoso caballo. Es Graciela Olmos, mejor conocida como La Bandida, quien se encarga de escribir posteriormente en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el corrido famoso de este caballo 7 leguas. Esta hermosa yegua, el 7 leguas, tuvo un final muy feliz, ya que, bueno, pues después de estos hechos que le hemos relatado en este video, bueno, pues hubo una época en la que don Pancho Villa estuvo muy asediado por el gobierno federal, ya que, bueno, pues todas las campañas de guerra que había llevado estaba un poco en contra de bueno, pues los intereses del ejército y del gobierno federal de nuestro país. Y bueno, pues en toda esta vorágine de acontecimientos, Pancho Villa fue objeto de un indulto, el cual, bueno, pues generó que este general de la Revolución Mexicana diera como obsequio a uno de los objetos de las posesiones más preciadas que tenía, que era este caballo 7 leguas, esta yegua 7 leguas, y se la regaló a don Adolfo de la Huerta, que fue la persona que, bueno, pues tuvo importante injerencia para que el indulto de Pancho Villa fuera una realidad. Así que, bueno, pues en aquellos momentos don Adolfo de la Huerta era secretario de la Hacienda Pública Federal, y bueno, pues como dijimos, Pancho Villa le regaló este caballo en agradecimiento al indulto que él fue capaz de tramitar para Pancho Villa. 7 leguas fue embarcada en tren a la Ciudad de México en los años 20, y bueno, pues este animalito llegó a vivir a las caballerizas de Palacio Nacional, lugar en donde innumerables mexicanos llegaron día con día para conocer a este famoso animal, que era ya famoso por su corrido y famoso por los hechos de guerra que había tenido que ver en la historia de Pancho Villa. Por mi parte es cuanto. Su amigo y servidor Valente Valenzuela se despide de todos ustedes, no sin antes recordarles, como lo hago cada semana. Recuerde usted que aunque estemos hechos del mismo barro, no es lo mismo Catrín que Charro. Así es México TV. Nos vemos en la que sigue.